Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 26. Atención y cuidados al paciente de salud mental en los ámbitos hospitalario y comunitario. Concepto de trastorno mental grave. Cuidados de necesidades básicas durante la hospitalización y en atención domiciliaria al paciente y familia cuidadora. 1. Atención y cuidados al paciente de salud mental en los ámbitos hospitalario y comunitario. En el equipo de atención comunitaria, la atención de salud mental sigue un modelo integral de atención interdisciplinaria e intersectorial, con la participación de servicios sanitarios y de recursos sociales y educativos, que incluye atención comunitaria en el entorno escolar, atención comunitaria en el entorno familiar, atención comunitaria en el entorno laboral. Una vez estudiada la situación de los pacientes mediante los criterios médicos, el psiquiatra deriva al paciente con trastorno mental grave. Dicho paciente va a tener una serie de necesidades que deben cubrirse para el mantenimiento óptimo del paciente en su medio clínico, sanitarias y socio-familiares. Necesidades clínico-sanitarias. Atención y seguimiento, disponibilidad no programada. La frecuencia en la que los pacientes con TMG presentan demandas no programadas es bien conocida. Esto apunta a establecer sistemas basados en la gestión de cuidados que puedan hacerse cargo de ello. Informar sobre su estado y tratamiento. El amplio desarrollo de la formación enfermera como educadora de salud y la experiencia acumulada en el día a día de las prácticas enfermeras hace pensar en que estas actividades puedan asumirse de manera concreta por la gestora de cuidados. Aumentar la conciencia de enfermedad. Que el paciente con TMG interprete muchas de sus dificultades como consecuencias de la enfermedad va a favorecer sin duda la consecución de objetivos integradores, la capacidad de pedir ayuda, el manejo de su enfermedad o la identificación de pródromos. En general, la adhesión al tratamiento. Favorecer la capacidad de pedir ayuda. Esta necesidad está íntimamente ligada a la anterior y es una línea de trabajo de elección en la gestión de cuidados. Comprensión de conflictos. El paciente con TMG no encuentra frecuentemente espacios reglados para verbalizar sus conflictos, sean estos de cualquier tipo. Muchas veces no hace uso de servicios comunitarios porque nadie ha ensayado con él cómo utilizar un billete de autobús, por ejemplo. Disminución o desaparición de síntomas. Constituye una fuente de necesidades importantes, dado que muchos síntomas interfieren notablemente en su funcionamiento social. Participación en el tratamiento y en los objetivos del mismo. La gestión de cuidados debe encuadrarse en este planteamiento básico del programa, el de la participación activa de los pacientes en su tratamiento. Es un requerimiento esencial de la práctica enfermera. Vinculación a la agenda terapéutica, con identificación del gestor de cuidados y psiquiatra de referencia. Lo que permite el desarrollo de visitas domiciliarias o seguimiento telefónico recordando visitas, aspectos de la agenda, etc. Mantenimiento de salud física adecuada. Usar de manera normal los recursos sanitarios y la necesidad de coordinarse con atención primaria u otros dispositivos de salud. Necesidades socio-familiares. Hábitat, economía. Las dificultades que producen los TMG se expresan en dificultades para procurarse una vivienda digna y disponer de dinero. La gestión de cuidados debe actuar integrando los nuevos conceptos de rehabilitación, es decir, interviniendo sobre los ambientes para adaptarlos a las capacidades de los pacientes. Este enfoque coincide de pleno con los fundamentos del cuidado enfermero cuando se refiere a la concepción holística. Establecer y mantener relaciones. Usar recursos comunitarios normalizados.
Este grupo de necesidades es ampliamente conocido por los familiares de los pacientes. Desarrollos de las ofertas de atención como el que proponemos pueden suponer su abordaje. Aumentar la capacidad familiar de contención, entendimiento y tolerancia, para lo que adquieren especial relevancia los programas de autoayuda familiar, dirigidos al aumento de conocimientos y al manejo de situaciones estresantes. Favorecer el desarrollo de la autoestima del paciente. Plan de ocio y tiempo libre, participación en actividades formativas laborales, centro de día, etc. Todo ello reflejado en la agenda terapéutica. Favorecer el desarrollo de la autonomía personal. Planes de cuidados de higiene y aseo personal, alimentación, uso del dinero, mantenimiento de las pertenencias y grupos de afrontamiento. Atención domiciliaria para pacientes enfermos o con dificultades de acceso y vinculación por diversas razones. Se hace preciso evaluar in situ niveles de autocuidado. Levantarse, alimentación, pertenencias, dinero, espacios propios, reposición y mantenimiento de su vestuario, medicación, etc. Quedaría reflejado en la agenda terapéutica y es de elección para la disminución de los abandonos y negativas al tratamiento. 2. Concepto de trastorno mental grave. Cuidados de necesidades básicas durante la hospitalización y en atención domiciliaria al paciente y familia cuidadora. 2,1. Concepto de trastorno mental grave. El término enfermo mental crónico se ha venido utilizando, en gran parte del pasado siglo, para referirse a una población generalmente asilada en hospitales psiquiátricos y con enfermedad mental persistente a lo largo de la vida. Esta terminología responde a un enfoque asistencial restringido, por cuanto se centra en el diagnóstico clínico y, sobre todo, en la duración de la enfermedad, obviando otros parámetros relacionados con la discapacidad y el desempeño social, necesarios para la organización de la atención de estos pacientes. De hecho, con este enfoque, el hospital psiquiátrico se constituye en la práctica como el eje de la atención, con la consiguiente discriminación sanitaria y social para estas personas. Por el contrario, el concepto trastorno mental grave, TMG, ha venido a sustituir más recientemente a la visión anterior designando a un conjunto de personas que sufren entidades clínicas diferentes, pero que además presentan una serie de problemas comunes derivados de la discapacidad producida por la enfermedad. De esta manera, se ha querido trascender el diagnóstico clínico, teniendo en cuenta otros parámetros sanitarios y sociosanitarios, como base para organizar la atención en cuanto a procedimientos e intervenciones que dichas personas necesitan. Cuando nos referimos a trastorno mental grave, TMG, nos estamos refiriendo a un conjunto de diagnósticos clínicos que entran en el grupo de las psicosis, fundamentalmente trastorno esquizofrénico y trastorno bipolar, pero también otros diagnósticos relacionados. Para que las personas con estos diagnósticos puedan ser consideradas como pertenecientes al grupo de los TMG, se deben además cumplir otros dos requisitos: persistencia en el tiempo, por consenso 2 años, y presentar graves dificultades en el funcionamiento personal y social debidas a esta enfermedad. De este modo se puede afirmar que no todas las personas que han sido diagnosticadas de una psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia, entran en el grupo del TMG, y que no todas las personas con TMG padecen una esquizofrenia. Tal y como se ha señalado, se necesita además del diagnóstico, la persistencia del trastorno en el tiempo y que exista discapacidad. El impacto del TMG, así entendido, es enorme en cuanto a la calidad de vida de las pacientes y sus familiares. Este tradicionalmente se ha medido con relación a la morbilidad, es decir, prevalencia e incidencia, con independencia de que estos términos sean más adecuados para enfermedades agudas y que en relación con enfermedades discapacitantes tienen importantes limitaciones. La información de que disponemos en Andalucía no permite una estimación fiable. El SISMA ofrece datos diagnósticos, no de discapacidad, y extrapolar datos de otros países nos resulta atrevido, porque manejan también datos de prevalencia administrativa y, por tanto, en relación con las características de los servicios. No obstante, hay consenso en que torno a 1,5 a 2,5 por 1000 personas de la población general sufre trastornos mentales graves,
aunque este es un dato que habrá que confirmar en la fase de implantación del proceso y con la ayuda de programas de investigación específicos. Por otro lado, hay que añadir que estos programas deberán incluir otras medidas más apropiadas para la repercusión del TMG en sentido amplio. Años de vida ajustados en función de la discapacidad. ABAD, coste económico, problemas legales, etc. En la literatura especializada, podemos encontrar numerosas definiciones de TMG. Todas hacen referencia, además del diagnóstico clínico y la duración del trastorno, al funcionamiento social, familiar y laboral de la persona afectada. El proceso asistencial TMG, que se desarrolla a continuación, concreta en la definición del mismo todos estos parámetros, adecuándolos a la realidad asistencial de nuestra comunidad autónoma. Así, quedan incluidas en el límite de entrada de la definición una serie de categorías diagnósticas, con duración prolongada de más de 2 años, que producen afectación en una o más áreas del funcionamiento personal y social, y que necesitan un abordaje desde la complejidad. Dicha complejidad se concreta, no solo en los diferentes tratamientos farmacológicos y psicológicos disponibles, sino en la necesidad de intervención en el entorno más cercano del paciente y en otros sectores que le conciernen, necesidades sociales básicas, formación, inserción laboral, disponibilidad de ocio, etc. A lo que habría que añadir la garantía de protección jurídica de los derechos de la persona afectada. Todo ello con la adecuada cooperación para garantizar la continuidad de la atención. Se entiende, pues, que en la definición se incluyan aquellos trastornos que cumplen las características mencionadas y se excluyan las entidades nosológicas que no constituyen un TMG si carecen de algunas de las características mencionadas. Desde un punto de vista general, puede decirse que no toda psicosis es un TMG, pero que el TMG exige una psicosis como condición necesaria para su verificación. Esta aseveración exige, a su vez, algunas puntualizaciones. En primer lugar, todas las categorías diagnósticas incluidas en TMG tienen la consideración de psicóticas en sentido amplio. Se entiende por tal, no solo la presencia de síntomas positivos y negativos, sino también un patrón de relaciones gravemente alterado, un comportamiento inadecuado al contexto o una afectividad inapropiada grave que impliquen una percepción distorsionada de la realidad. De ahí que en la definición aparezca la calificación de sintomatología psicótica o prepsicótica, con la intención de abordar todos los comportamientos gravemente perturbados en el sentido apuntado. Es el caso de los trastornos de personalidad que se incluyen en la definición y, en particular, del trastorno límite. Pero también es el caso de los trastornos del humor, en los que a veces no aparecen producciones delirante alucinatorias, pero sí una afectividad gravemente alterada, que lleva aparejada una pérdida del sentido de realidad, bien de sí mismo, bien del entorno. En segundo lugar, existen categorías claramente psicóticas pero transitorias o episódicas. En estos casos hemos optado por su inclusión en el proceso en primera instancia, hasta que se confirmen dichos diagnósticos. La razón de esta inclusión, por decirlo así, provisional, es meramente clínica, dado que cuando estos cuadros se presentan, en la mayoría de las ocasiones, no puede saberse a ciencia cierta si se trata de trastornos episódicos o constituyen el inicio de un proceso persistente, siendo la evolución en el tiempo la que dilucida el diagnóstico. Se han considerado 4 componentes, atendiendo a la secuencia lógica que debe seguirse desde la detección de un posible caso hasta las intervenciones que se aplican. Se trata de disponer de una herramienta consensuada entre los distintos dispositivos y profesionales que intervienen, lo que requiere la coordinación entre todos ellos para lograr la continuidad de la atención. La plasmación de la herramienta se concreta en el Plan Individualizado de Tratamiento, PIT, donde se especificarán las necesidades detectadas y, en función de las mismas, las intervenciones que habrán de aplicarse. Para garantizar el acceso a estas intervenciones se establece la Comisión de TMG, estructura de área, cuya misión principal reside en el conocimiento y ratificación de los distintos PIT de las personas afectadas. Se asignan además otras responsabilidades individuales como el responsable del caso,
el referente personal del paciente y el responsable del paciente en cada dispositivo, según se considere. Las intervenciones que se incluyen en los planes individuales están basadas en algún grado de evidencia empírica sobre su efectividad y eficiencia. Es cierto que la evidencia disponible sobre intervenciones efectivas en salud mental tiene todavía algunos problemas añadidos a las aplicables a otro tipo de intervenciones sanitarias, pero hay un acúmulo significativo de información a este respecto que debe ser considerada. Así, hay datos disponibles no solo sobre intervenciones farmacológicas, sino también psicosociales que permiten delimitar con relativa claridad intervenciones que deben ser aplicadas con un grado de evidencia razonable, intervenciones que sin tenerlas, tienen un consenso internacional suficiente para recomendar su utilización e intervenciones que nadie ha sido capaz de demostrar su efectividad, con los mecanismos de evaluación aceptables por la comunidad científica. El tratamiento biológico permite controlar determinados síntomas y reducir los riesgos de recaídas, presumiblemente mediante una disminución de la vulnerabilidad de la persona afectada. Pero no permite por sí mismo mejorar muchos otros ámbitos afectados por los trastornos mentales graves, especialmente los relacionados con el funcionamiento en distintas áreas de la conducta, la capacidad de enfrentar dificultades y problemas y la integración en la vida social. Para modificar esos aspectos, que al final son determinantes tanto para la estabilidad clínica como para la calidad de vida de la persona afectada por este tipo de problemas, se han desarrollado distintos tipos de intervenciones psicológicas y de apoyo social, algunas de las cuales cuentan hoy con importantes evidencias experimentales sobre su efectividad, por lo que deben formar parte del tratamiento estándar de los distintos tipos de problemas incluidos en el proceso. 2,2. Necesidades básicas del paciente con EMG. Las personas con enfermedades mentales graves y crónicas como esquizofrenia u otras psicosis presentan una compleja problemática que no se reduce a la sintomatología psicopatológica que presentan, sino que afecta asimismo a otros aspectos, como su funcionamiento psicosocial y su participación en la comunidad. En general se define a la población enferma mental grave y crónica como aquella que incluye a personas que sufren ciertos trastornos psiquiátricos graves y crónicos como esquizofrenia, trastornos maníaco-depresivos, trastornos paranoides y otras psicosis, así como algunos trastornos graves de la personalidad que dificultan o impiden el desarrollo de sus capacidades funcionales en relación a aspectos de la vida diaria, tales como higiene personal, autocuidado, autocontrol, relaciones interpersonales, interacciones sociales, aprendizaje, actividades recreativas y de ocio, trabajo, etc., y que además dificultan el desarrollo de su autosuficiencia económica. Asimismo, muchas de estas personas han estado hospitalizadas en algún momento de sus vidas, variando su duración según los casos. Goldman, Gatocci y Tambe, 1981. Para exponer una imagen global de la problemática de esta población, podemos tener en cuenta tres dimensiones básicas que la definen y enmarcan: diagnóstico, discapacidad y duración. La definición más representativa y que ha alcanzado un mayor consenso es la que emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos en 1987, NIMH, 1987, y que incluye estas tres dimensiones. Diagnóstico. Incluye fundamentalmente a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, excluyendo los orgánicos y algunos trastornos graves de la personalidad. Duración de la enfermedad y del tratamiento. Tiempo superior al menos a 1 año de tratamiento. Presencia de discapacidad. Disfunción de moderada a severa en el funcionamiento laboral, social y familiar. El grado de discapacidad y gravedad de la problemática varía a lo largo de un continuum dentro de este colectivo, en el que podemos encontrar desde personas que tras una crisis psicótica tienen una completa remisión sintomatológica y mantienen un nivel de funcionamiento que les permite llevar una vida normal, independiente e integrada, hasta personas cuya severidad en su psicopatología y su gran deterioro personal hará necesaria una atención intensa y una supervisión constante, pasando, como ocurre en muchos casos, por personas que tienen crisis periódicas que generan retrocesos o deterioros en su funcionamiento,
y que requieren no solo atención y tratamiento psiquiátrico, sino también programas de rehabilitación y apoyo social que les permita recuperar su autonomía y mantenerse en la comunidad del modo más independiente e integrado posible. Aunque cada persona con trastorno mental grave, esquizofrenia PEJ, es diferente de otra y presenta unas características únicas y diferenciales, existen elementos comunes que sirven para presentar las principales características de los pacientes que sufren esquizofrenia como paradigma fundamental de trastorno mental grave y crónico. Son especialmente vulnerables al estrés. Pueden sufrir exacerbaciones de su sintomatología psiquiátrica debido a sus dificultades para afrontar las demandas del ambiente. Muchos de ellos presentan déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente. Muchos tienen importantes dificultades para interactuar socialmente. Esto hace que sufran una pérdida de redes sociales de apoyo que en muchos casos se limitan solo a su familia y que, por tanto, vivan situaciones de aislamiento social. En relación con los anteriores, muchos de ellos se perciben como vulnerables e indefensos y por tanto dependen de otros para manejarse en la vida cotidiana. Asimismo, la mayoría de las personas con esquizofrenia tienen dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral. Su vulnerabilidad al estrés y sus dificultades de relación y manejo de situaciones hacen que no puedan soportar las exigencias de muchos empleos y queden fuera del mercado laboral en unos casos o en otros cambien constantemente de trabajo. Esto supone un obstáculo para su plena integración social y puede llevar en muchos casos a situaciones de pobreza. Las necesidades y problemáticas son, por tanto, múltiples y variadas. Como personas y ciudadanos que son, antes que enfermos mentales, comparten con el resto de la población problemáticas y necesidades comunes: alimentación, higiene, salud, alojamiento, seguridad, convivencia, afecto, sexualidad, apoyo social y familiar, trabajo, etc. Y además presentan dificultades y necesidades específicas vinculadas a la problemática psiquiátrica y psicosocial peculiar de este colectivo. Este conjunto de problemáticas y de necesidades específicas de este colectivo de personas enfermas mentales crónicas, que van del polo más estrictamente sanitario psiquiátrico al puramente social, debe de ser tenido en cuenta en su globalidad a la hora de ofrecer una adecuada atención a este colectivo. 2,3. Atención del auxiliar de enfermería al paciente de salud mental. Las enfermedades mentales son frecuentes y los estados más leves son aún más frecuentes. Las enfermedades mentales severas y persistentes son menos frecuentes. La inmensa mayoría de las personas que sufren de trastornos mentales siguen desempeñándose en sus vidas diarias aunque con diversos problemas. El auxiliar de enfermería integrado en los servicios de salud mental deberá aplicar los cuidados, según las necesidades biopsicosociales del paciente con trastornos psíquicos o toxicómano, siguiendo el procedimiento establecido en los protocolos de la institución, y se encargará de realizar el control de los recursos materiales y la organización de la unidad servicio. El entrenamiento en habilidades sociales es una de las intervenciones psicológicas más importantes en la atención integral a personas y familiares con trastorno mental grave. 2.3,1. Funciones específicas del auxiliar de enfermería del equipo de salud mental comunitario. 1. Información al usuario. Acogida y canalización de la demanda asistencial hacia los restantes miembros del equipo, en colaboración con el personal administrativo. 2. Atención específica a los pacientes acogidos a los programas de pisos, pensiones, hogares y otros centros de acogida. 3. Colaboración con el DUE en las funciones propias de enfermería, tanto en la USM como en el domicilio del paciente o en otros dispositivos comunitarios. 4. Participación directa en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de la USM, así como en la confección de las diferentes memorias. Actuación del auxiliar de enfermería ante las urgencias psiquiátricas. Los cuadros psiquiátricos con carácter de urgencia se pueden limitar a aquellos casos donde realmente sea necesario el ingreso del paciente. Las urgencias psiquiátricas que requieren ingreso están motivadas por la necesidad inicial de parar una situación de riesgo, tanto para el paciente como para los que le rodean.
Estas situaciones las podemos resumir en 1. Cuadros de agitación psicomotriz. 2. Cuadros delirantes, en los que la afectación de la percepción de la realidad puede llevar al paciente a situaciones peligrosas. 3. Cuadros depresivos con un componente de ideación suicida. 4. Episodios confusionales con desorientación temporoespacial, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones. 1. Cuadros de agitación psicomotriz. La agitación psicomotriz no es una patología en sí, sino un signo asociado a diversas patologías, consumo de tóxicos, ideas delirantes, el paciente piensa que le van a hacer daño o tiene miedo, y su respuesta es un cuadro de agitación que rara vez cede con razonamientos. Ante la llegada de un paciente agitado, debemos efectuar una serie de medidas encaminadas a evitar lesiones en el paciente hasta que esté sedado, por lo que colaboraremos con el personal de enfermería. Informar al paciente de las medidas que vamos a tomar, y explicarle que es para evitar riesgos de lesiones. Retirar objetos punzantes, gafas, prótesis, cinturones y objetos superfluos de la habitación. Aplicar sujeción mecánica si es preciso. Siempre de ambas manos y pies, no dejando las extremidades libres hasta su sedación. La sujeción mecánica debe ser consultada previamente al médico y debe efectuarse con material adecuado para tal fin, y si no es así, con el uso de vendas siempre reforzadas con materiales suaves como el algodón, para evitar quemaduras por abrasión al forcejear. Ayudar al enfermero en la aplicación del tratamiento prescrito, normalmente vía IM o IV, cuanto antes para lograr su sedación. Restringir los estímulos, ruidos, luz, temperatura agradable. Recoger las pertenencias y objetos personales del paciente para entregárselos a la familia. Informar a los servicios auxiliares, cocina, lencería, etc., del nuevo ingreso y asegurarnos de que el paciente no lleva dietas especiales, diabetes, colesterol, etc., y si es así, ponerlo en conocimiento de la cocina. Una vez el paciente se encuentre más relajado, y si no ha sido posible, darle una ropa adecuada y proporcionarle alimento o líquidos si lo precisa. Garantizar la seguridad del paciente, por lo que tener un control permanente del paciente durante su cuadro de agitación es esencial, así como el detectar signos o síntomas que puedan surgir, convulsiones, cianosis, fiebres altas, contenidos delirantes, dolor, etc. Importante registrar y comunicar la información obtenida de la observación del paciente al enfermero y al médico. 2. Cuadros delirantes. En la mayoría de los procesos psicóticos y en cuadros tóxicos, el paciente vive una realidad distinta de la nuestra, pudiendo tener reacciones bruscas, violentas o inesperadas. Observaciones a tener en cuenta en el ámbito de actuación del TAE. A veces sirve de ayuda conocer el delirio del paciente, para que nuestra actuación no lo potencie, ya que en ningún momento hay que debatir o discutir sobre su delirio porque los razonamientos sobre él no sirven de nada. Por el contrario, centrar o ubicar al paciente en quién es, dónde está, conocernos por nuestro nombre y conocer el servicio donde está ingresado, haciendo que no deje de tomar contacto con la realidad que lo rodea, puede ser beneficioso. Conocer las situaciones que detonan su delirio nos servirá para no activarlas conversando o mencionándolas, y si es necesario hablar de eso, siempre hacerlo desde un contexto de la realidad y no seguirle la corriente. El paciente debe ser desvinculado el menor tiempo posible de su familia y de su ambiente, colaborando en la recepción de visitas en cuanto el médico lo considere oportuno. Evitar situaciones de riesgo como proporcionarle cubiertos potencialmente peligrosos en las comidas, por lo que el uso del material desechable nos facilitará las cosas. A veces es conveniente que el paciente vea cómo abrimos la botella de agua o el yogur, así como la medicación, ya que si no podemos potenciar ideas de envenenamiento, el paciente presenta ese delirio. En ocasiones, cuchichear o chismorrear cerca del paciente puede hacerle pensar que estamos hablando de él, por lo que potenciamos los pacientes con ideas de referencia. Podemos encontrarnos diversas situaciones sobre los pacientes similares a las mencionadas, por lo que debemos de tener claro un plan de actuación sobre cada paciente y aplicarlo de una forma natural, sin forzar situaciones, haciendo que el paciente se sienta cómodo.
Es importante ocupar el tiempo de ingreso del paciente en actividades sobre todo de tipo manual o físico, y en menor medida en actividades intelectuales. En la medida que el paciente no presente situaciones de riesgo, debemos evitar hacer al paciente dependiente del servicio, pero sí hacerle ver que debe cumplir unas normas generales. Horario de comidas, duchas, visitas, salas de fumadores. 3. Cuadros depresivos. Ideación suicida. Un paciente que presenta un cuadro depresivo pasa por una etapa de sufrimiento y desesperanza ante la vida, que en muchos casos, le lleva a pensar en el suicidio como única salida de su situación. La depresión reactiva o exógena está ligada a una serie de hechos frustrantes que le han ocurrido al paciente en su vida. En la depresión endógena, el cuadro depresivo va unido a una nula autoestima, una negación total hacia todo, donde los razonamientos sirven de poco. Debemos tener en cuenta las siguientes observaciones. Los pacientes depresivos suelen hablar poco, pero aún así es importante que se sientan escuchados. Es importante no dramatizar la situación, y la labor del auxiliar no debe incluir la investigación del caso, ni tampoco hacerle preguntas relacionadas con sus ideas. Debemos entablar una relación normal, mostrándonos comunicativos y dando la sensación de que estamos siempre dispuestos a escucharlos. La prevención de lesiones es una de nuestras funciones más importantes, controlando todo lo que pueda resultar nocivo. Objetos cortantes igual a cubiertos, cristales de gafas, vasos, muelles de camas, productos cáusticos igual a lejías, jabones antisépticos, otros igual a ventanas, tomas de corriente, cinturones, etc. El paciente debe entender nuestro respeto por su estado, pero también por la vida, y estas medidas están destinadas a preservarla. La habitación del paciente no debe presentar riesgos donde el paciente puede cortarse o colgarse. Hay muchas más formas de suicidio que medidas podamos tomar, por lo que la medida más eficaz es nuestra presencia a su lado. A veces está indicado que el paciente duerma en una habitación compartida, ya que la soledad en muchas ocasiones puede potenciar el suicidio. Es importante recalcar al paciente que aunque no está en condiciones de entenderlo, esto es una etapa pasajera de su vida. No es conveniente el exceso de visitas, pero sí ayuda la presencia de las personas más allegadas al paciente, siempre con el consentimiento de éste y del médico. Controlar la ingesta y potenciar los hábitos higiénicos del paciente, ya que de alguna manera van a estar mermados o anulados. Una excesiva demostración de vitalidad por nuestra parte solo empeora las cosas. Comentarios como, pero si la vida es bella, es una cobardía matarse, no ayudan en absoluto. Es importante potenciar los pequeños logros del paciente, haciéndole darse cuenta de sus progresos. 4. Episodios confusionales. Este tipo de episodios generalmente son de carácter orgánico, dándose en demencias, abusos de tóxicos, afectaciones neurológicas graves. El paciente no sabe dónde se encuentra, tanto en espacio como en tiempo. En ocasiones, existen pérdidas de memoria o cierta obnubilación en la conciencia, falsos reconocimientos de las personas y cosas que le rodean e incluso alucinaciones. En estados confusionales graves, en estadios agudos, a veces es necesario recurrir a la sujeción mecánica hasta que el paciente se tranquilice. Esto implica seguir las medidas del paciente con agitación psicomotriz bajo sujeción mecánica. Algunas consideraciones que debe tener en cuenta el TAE en estos casos son: en casos más leves que el paciente pueda deambular por el servicio, tendremos cuidado de quitar obstáculos y ejercer un cierto control en las duchas por el riesgo de caídas. La presencia de relojes y calendarios, así como la lectura del periódico del día, hacen que el paciente tenga argumentos para centrarse en tiempo y espacio. Es esencial el control de las constantes, la ingesta sobre todo de líquidos, las eliminaciones, y observar los cuidados de hábitos alimenticios e higiénicos. No perder el contacto con sus familiares y amigos, de forma que le sea más fácil recordar. Es importante detectar cualquier síntoma añadido, porque los cuadros confusionales pueden ir ligados a cuadros orgánicos diversos, y ponerlo en conocimiento de la enfermera y el médico. En la actualidad, la terapia psicoanalítica ortodoxa cada vez se utiliza menos,
debido principalmente a la larga duración del tratamiento. Puede durar años. En su lugar, han surgido las denominadas terapias psicodinámicas breves, centrándose solo en algún aspecto o problema concreto y no tratando de reconstruir la personalidad en su totalidad. Además, el paciente se compromete a realizar una serie de actividades entre una sesión y otra para practicar lo aprendido. El objetivo de las terapias conductuales es la extinción o reducción de una conducta inapropiada que perjudica al sujeto, o bien la implantación de una conducta deseable que no estaba presente en su repertorio conductual. En las terapias cognitivas el objetivo de tratamiento es siempre la conducta del sujeto, ya sea encubierta o manifiesta. Pero la diferencia con las terapias conductuales es que se orientan a identificar y modificar las cogniciones desadaptativas para lograr el cambio conductual.